Hola Michael, ¿cómo estás? O Michelle. Michelle, ¿crees, no? Michelle. A ver, a ver chicos. A ver, lo que vamos a trabajar entonces nosotros dentro de esa sesión, dentro de esa clase, como te mencionaba, está relacionado a lo que viene a ser el verboide, ¿sí? Está relacionado a lo que es el verboide. Cómo se va a trabajar, cómo se va a emplear, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos del verboide, recuerda que el verboide no tiene o no cumple una función similar al verbo, porque ellos obviamente no son un verbo. Ellos son los complementos del verbo. Sí, ellos son como sus primos hermanos, pero lejanos, ¿sí? Que a veces se encuentran en alguna reunión y después, pues, ¿no? Cada uno está por su lado. Igual sucede aquí, porque los verboides no van a cumplir la misma acción que un verbo. Lo complementa, sí, sí, lo puede complementar dentro de una oración, no hay ningún problema allí. Incluso en las perífrasis verbales también los utilizamos. Pero recuerda que el verboide no cumple una acción, ¿sí? No realiza una acción como tal. Hola Gerardo, hola Almendra, ¿cómo están? Ahora, ¿qué me dice la teoría? La teoría me dice, los verboides son las formas impersonales del verbo. Recuerda, ¿ya? Impersonales del verbo. Dice, no responden directamente a un sujeto, sino que requiere de auxiliares y o preposiciones para poder ser empleados. ¿Te acuerdas? Verbos compuestos. Exacto. Verbos compuestos, por ejemplo, utiliza un verboide. Por ejemplo, he comprado. Ahí tienes la terminación ado. Pero también en la perífrasis verbal. ¿Te acuerdas que en la perífrasis también utilizábamos? Por ejemplo, te decía, voy a caminar. Ahí utilizo mi verboide. Entonces, los tenemos de estas formas, están relacionados con ello. ¿Sí? Ten en cuenta, ¿sí? Que el verboide, entonces, en estos casos, te dice que son elementos gramaticales que complementan y dan razón a los verbos auxiliares, cuando estos se conjugan para conformar las oraciones. Ten en cuenta esto que es muy importante. Recuerda, en una oración, en un verbo compuesto, perdón, el primer verbo que tú observas se le denomina verbo auxiliar porque él te presenta, pues, en este caso, la acción. ¿Sí? En este caso, él te va a presentar la acción. Sin embargo, el verbo principal, que está representado muchas veces por verboides, te van a representar el significado. ¿Ya? Te van a representar el significado. Entonces, por eso mismo se dice que se van a complementar con estos verbos auxiliares para que la conjugación, ¿no? Pueda tener sentido dentro de una oración. Te dice que son muy fáciles de identificar por su terminación. ¿Sí? Y porque no permiten que se genere un sujeto cuando se les usa, ya que comparten más similitudes con el sustantivo. Por ejemplo, los infinitivos se relacionan con el sustantivo, los adjetivos se relacionan con el participio y los adverbios se relacionan con los gerundios, ¿ya? Se van a relacionar con los gerundios. Profe, ¿cómo es eso? Ahorita lo vamos a ver. Ahorita vas a ver en qué se van a complementar. ¿Por qué te digo esto y por qué te voy a mencionar esto? En las próximas clases que veas, básicamente cuando se trabaje sujeto, te vas a dar cuenta del primer uso, en ese caso del infinitivo, cuando se relaciona con un sustantivo. Ahora te lo voy a presentar, pero después lo vas a seguir viendo constantemente. Por eso te digo, en lenguaje todos los temas están relacionados, todos los temas van de la manito, ¿sí? Todos son como una familia, todos van de la manito juntos. Entonces, si tú separas a uno de ellos, va a quedar un hueco. Tú tienes que hacer el repaso general, tienes que ver todo lo que se está trabajando. No puedes obviar un tema, porque todos se van a relacionar. Entonces, tienes que tomar en cuenta esto, por favor. ¿Sí? Tienes que tomar en cuenta esto, por favor. Por ejemplo, tenemos verbos de manera general como volver, romper, medir, ¿sí? Hacer, huir, escribir, en este caso, ¿no? Con las terminaciones oír, amado, querido, ¿sí? Choteado, ¿no? Sin ofender por ahí. Rechazado, ¿sí? Tienes las terminaciones, por ejemplo. Son verboides, ¿sí? Son verboides, ¿ya? Son los verboides. Ahora, te voy a presentar el primero de ellos. Vamos a ver el primero de la lista. El primero, justamente, es el infinitivo, ¿ya? El primero va a ser el infinitivo. Fuera del drama. El primero es el infinitivo. ¿Qué me dice la teoría con respecto a este infinitivo? ¿Qué me dice? Que justamente el infinitivo es considerado como un derivado verbal. Recuerda, derivado verbal, no es el verbo, es un derivado verbal. Con respecto a las oraciones, desempeña el papel de sustantivo. Profe, ¿cómo es eso? ¿Cómo el infinitivo va a ser un sustantivo? Ahora te lo voy a dar a conocer. Te dice que se identifica rápidamente por sus tres posiciones, ¿no? Por sus tres posibles terminaciones. Ar en la primera conjugación, er en la segunda conjugación,
e ir en la tercera conjugación. ¿Te acuerdas que cuando hemos trabajado verbos regulares e irregulares, te he presentado estos infinitivos? ¿Te acuerdas de los verbos regulares? ¿Te acuerdas de los verbos irregulares? ¿Te acuerdas de ellos? ¿Los recuerdas? ¿Sí? ¿Sí te acuerdas? Sí, ¿no? Incluso la clase anterior te hice un breve repaso de todos ellos. ¿Sí? Y te decía, por ejemplo, para encontrar a un verbo regular, le quitabas la terminación, le añadías el o y lo conjugabas en primera persona, ¿cierto? Entonces ya desde ahí lo hemos estado viendo. Ya en los verbos regulares lo hemos estado viendo en su primera terminación, en su primera conjugación con ar, en la segunda con er y en la tercera con ir. Ya los conoces, ya no son nuevos para ti, ya los viste. ¿Sí? Entonces que no te sorprendan. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver las funciones que estos infinitivos cumplen. Yo te decía que por su cualidad de sustantivo, mira, por su cualidad de sustantivo, es normal que encontremos al infinitivo asumiendo roles como objeto directo, en el caso de desean verlo, porque tú preguntan, ¿qué desean? Y la respuesta es verlo. Ya sabes que lo es un objeto directo y el ver es el elemento que lo acompaña. Tiene terminación er, infinitivo. Entonces, si tú preguntas, ¿qué desean? Verlo es el objeto directo. Pero también puede utilizarse como sujeto. Mira, ve, amar es doloroso. ¿Sí? Amar es doloroso. Tu verbo viene a ser es. ¿Sí? Tu verbo es es. Por ahí hay un audio. Tengan cuidado. Sí, tengan cuidado, tengan cuidado. No queremos escuchar nada más, así que tengan cuidado con sus audios. Sí, tengan cuidado con el micrófono. Les decía, en el caso de amar es, eh, es doloroso. Tienes el verbo es, que es un verbo copulativo. Tú le preguntas al verbo copulativo, ¿qué es doloroso? Y te dice amar, ¿no? Ya lo sabes. Entonces, justamente amar tiene terminación ar y es el sujeto, porque no hay otro más. Otro caso, que te dice que también puede estar acompañado de una preposición, es decir, puede ser el término de una preposición. ¿Te acuerdas de cuando trabajamos pronombres personales? Habían elementos, en este caso, que también funcionaban como término de una preposición. Aquí justamente también está, dice, al despertar, por ejemplo. Está terminando la idea o está complementando la idea con una preposición. Se acompaña, es un acompañante. ¿Sí? Son pinkies. Por ejemplo, el jugar es divertido. Mira, la oración dice, el jugar es divertido. Tu verbo copulativo es, le preguntas, ¿qué es divertido? Y tú dices, el jugar. Jugar. Jugar está funcionando como sustantivo porque el artículo lo está sustantivando. Y tiene jugar terminación ar. Y yo sé que jugar es un verboide. Ah, está cumpliendo su función sustantiva. ¿Sí? Está cumpliendo la función sustantiva. Por ejemplo, mira, estos son algunos verboides infinitivos. Escuchar, comer, vivir, nadar, correr, escribir, trabajar, ver o aplaudir. Por ejemplo, debes cuidar más tu alimentación y mejorar tu estilo de vida. Ahí tengo dos infinitivos. Cuidar, que está complementándose con el verbo debes, y mejorar tu estilo de vida. En este caso, el mejorar hace referencia a un sustantivo. ¿Sí? Ahí está haciendo referencia a un sustantivo. Mejorar tu estilo de vida. Hace referencia a lo que tienes que ir haciendo. No debes cuidar y debes mejorar. Entonces, de acuerdo a la oración, como tú lo vayas empleando, te vas dando cuenta. En este caso, cuidar y mejorar están relacionados con el debes. Son complementos del debes. Si yo tomo el debes como un verbo auxiliar, cuidar y mejorar serían mis verbos principales. Solamente que en el segundo caso, obvio el debes para no ser una redundancia, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo trotar regularmente ayuda a mantener una buena salud, ¿sí? Trotar regularmente ayuda a mantener una buena salud. Dentro de esa oración, ¿cuáles vienen a ser los infinitivos que tú vas a encontrar? ¿Cuáles son los infinitivos? ¿Cuáles serán los infinitivos que estás observando aquí?
Claro, correcto. Excelente. Trotar, mantener. Bien. Ahora, ahora, trotar regularmente ayuda a mantener una buena salud. Yo te pregunto, ¿cuál sería aquí el sujeto? ¿Cuál es el sujeto en esa oración? ¿Cuál vendría a ser el sujeto en esa oración? Trotar, el sujeto. Yo no te he pedido el núcleo, te he pedido el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? ¿No hay? ¿No hay sujeto? ¿Se perdió el sujeto? ¿Se lo han llevado? Busca tu verbo. ¿Cuál es tu verbo? Verbo, busca tu verbo. ¿Cuál es tu verbo? ¿Cuál es tu verbo? Busca tu verbo. ¿Tu verbo es mantener? Tu verbo es ayuda a mantener. Ese es tu verbo, ¿cierto? Esa es tu expresión verbal. Ayuda a mantener. Claro, ella es tu expresión verbal. Tú le vas a preguntar a esa ayuda a mantener. Por ejemplo, le preguntas, ¿qué ayuda a mantener una buena salud? Trotar regularmente. Entonces, trotar regularmente viene a ser tu sujeto. Sí, trotar regularmente viene a ser tu sujeto. En ese caso, este trotar, que viene a ser el infinitivo, está cumpliendo la función de núcleo del sujeto. Él es el núcleo del sujeto. Él va a ser, ¿ya? Él es el núcleo del sujeto. Recuerda, de esa manera los puedes encontrar, ¿sí? De esa manera los podemos hallar. Uy, gracias por compartirle la PPT. Aunque creo que quería la anterior a esa nada más. A ver, creo que es esta. A ver, me imagino que puede ser esta. ¿Esta? A ver, ¿esa es? ¿O la que está en pantalla es la que quieres? ¿Sí? Ya está. Tómale captura para que sigamos. Entonces, ya sabes cómo lo vas a poder trabajar, como parte también del sujeto. Forma parte del sujeto. Básicamente está cumpliendo una función de núcleo, ¿sí? Está cumpliendo la función de núcleo. A ver, ella desea ir a las audiciones de teatro. ¿Dónde está tu infinitivo? ¿Dónde encontramos al infinitivo? ¿Dónde está? ¿Dónde lo encuentras? Correcto. Claro, ir. En este caso, esa palabra ir, ese verboide ir, está cumpliendo la función de objeto directo. Profe, ¿por qué? Porque tu verbo es desea. Pregúntale qué desea. Ir. Y si yo digo ella lo desea, ¿tiene sentido? Claro, ella lo desea. Entonces, ¿qué desea? Ir a las audiciones de teatro. Ahí está. Está cumpliendo una función de complemento directo. Recuerda, se le llama complemento o también se le llama objeto directo. Ya, no te olvides. Dice, al parecer lo que me dijiste fue una mentira, como siempre. ¿Dónde está el infinitivo? ¿Dónde encuentras el infinitivo? ¿Dónde lo encuentras? ¿Dónde está? ¿Dónde está el infinitivo?
¿Dónde está? A ver, vamos, los tímidos, las tímidas, vamos, participa. Recuerda, no te leo la mente, ¿ah? Todavía no llego a eso. No llego a ese nivel. Correcto, parecer. En este caso, el infinitivo parecer, mira, el infinitivo parecer se está complementando ¿con quién? Con la preposición al. Entonces, está acompañando a la preposición. Sirve como acompañante de la preposición. Solamente es su acompañante, nada más, ¿sí? Solamente acompaña a la preposición. Son amigos nada más, ¿sí? Son solamente amigos. A ver, en este tipo de oraciones, dice, voy a escuchar todo lo que me tengas que decir. Dónde están los infinitivos? A ver, solamente dónde están los infinitivos. Así dice. ¿Dónde están los infinitivos allí? ¿Los encontraste? ¿Los encontraste? ¿Sí? Claro, excelente, perfecto. Escuchar, decir. Bien. Siempre quise aprender a cantar música clásica. A ver, aquí, ¿dónde están o dónde está el infinitivo? ¿Cuál será? Correcto, aprender a cantar. Y en esta, escribir cartas es más sencillo que dialogar. Escribir cartas es más sencillo que dialogar. ¿Cuál sería allí? Escribir, dialogar. Correcto, entonces, ya sabes que los infinitivos tienen esas terminaciones, ¿sí? Terminación ar, er, oír, ¿sí? Terminación ar, er, oír. Hasta aquí, ¿cómo vas con el infinitivo? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? ¿Sencillo el infinitivo? ¿Más o menos? ¿Cómo vas con el infinitivo? Bien, profesor. ¿Sí? ¿Fácil? ¿Sencillo? Genial. A ver, los demás. Vamos. ¿Estás allí todavía? ¿Todavía respiras? ¿Sí? Ok. Así o con signo vitales. Ya, genial, genial. Ya está. Entonces ya tenemos el infinitivo. Y recuerda que el infinitivo cumple tres funciones, ¿ah? Función de núcleo del sujeto, o puede ser el sujeto, puede cumplir función de objeto directo y puede cumplir función de acompañante de preposición. Recuerda, tiene tres funciones, ¿ah? Tiene tres funciones, no te olvides. Ahora vamos a hablar del participio, que es uno de los más utilizados, uno de los más encontrados. El participio dice que cumple función adjetiva. Ya sabes que el infinitivo función sustantiva. El participio cumple una función adjetiva. ¿Por qué? ¿Qué me dice la teoría? Me dice que a diferencia del infinitivo y el gerundio, el participio es el único, recuerda, él es el único de los tres verboides que puede tener género y puede tener número. Él es el único que puede tener género y número, nada más. Recuerda, aquí hablamos de dos tipos de géneros, ¿ah? Masculino y femenino, y número singular y plural, no te olvides, ¿ya? Por si acaso.
Te dice, estas cualidades se van manifestando según el sustantivo que le toque modificar, tal y como haría cualquier otro adjetivo. Algunas formas serían cantada o cantado, sentida o sentido, amadas, amados, entre otros. ¿Te das cuenta que cambia su terminación? ¿Sí? Ada, ado. Hadas, hados. Ida, ido. ¿Sí? Por ejemplo, el grupo ha cantado sus canciones más exitosas en el concierto. Entonces, tienes cantado, está en masculino y en singular porque es grupo. Hace referencia a un todo, una sola expresión. Por eso también se presenta en singular, ¿sí? En singular y en masculino. Mi corazón quedó destrozado después que Perú no clasificó al mundial. Ya, supéralo, hijo. Ya pasó. Dentro de 4 años será. Esperemos. Por ejemplo, mira, yo te digo, el cuadro pintado me puso muy melancólico. ¿Dónde encontramos el participio? ¿Dónde está el participio? ¿Dónde está? ¿Dónde lo encontramos? El cuadro despintado me puso melancólico. Correcto. Despintado. ¿Qué función está cumpliendo aquí? Está cumpliendo la función de modificar al sustantivo. ¿Cuál es el elemento que modifica al sustantivo? El adjetivo. Entonces, como te das cuenta en esta oración, despintado que tiene terminación ado es un participio que está cumpliendo una función adjetiva. ¿Por qué? Porque está modificando al sustantivo cuadro. ¿Sí? Lo está modificando. A ver, el libro quedó destrozado por culpa del bebé. ¿Dónde está tu participio? Destrozado. Ujú. Porque un corazón roto. ¿Así te sientes? Bueno, suele pasar. No me ha pasado, pero suele pasar. Por eso no fuimos al mundial, ¿ves? Porque escribes Perú con minúscula y sin tilde. Por eso no fuimos al mundial. Por ese motivo no hemos ido, ¿ya ves? A ver, de aquí, ¿cuál es? Destrozado. ¿Qué función está cumpliendo destrozado? Está cumpliendo una función, ¿sí? De predicado, predicativo, subjetivo. Por ejemplo, lo siento, Brigitte, lo siento. A veces se me pasa, lo siento. Una pequeña bromita nomás, pero lo siento. Ya me hicieron sentir mal, ya no voy a decirles nada. Ya no. A ver, te decía, cuando hemos visto adjetivo, cuando vimos adjetivo, ¿te acuerdas que te presenté funciones en el adjetivo? ¿Sí? ¿Te acuerdas que te presenté funciones del adjetivo? ¿O no te acuerdas de las funciones que desarrollaba el adjetivo? ¿Te acuerdas de esto? ¿Se acuerdan de las funciones? ¿O no te acuerdas de las funciones que desarrollaba el adjetivo? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Recuerda que el adjetivo podía cumplir función, como lo vemos aquí, de modificador directo, ¿sí? Y también podía cumplir la función de predicativo. Habían dos tipos, ¿no? De predicativo objetivo y de predicativo subjetivo.
Para encontrar este predicativo, el verbo obviamente tenía que ser predicativo, porque si el verbo era copulativo, el adjetivo se volvía atributo. En cambio, si el verbo era predicativo, el adjetivo se volvía en predicativo objetivo o predicativo subjetivo. En este caso, ¿sí? En este caso es un predicativo subjetivo. ¿Por qué? Porque no hay objeto directo. ¿Te acuerdas que te decía que entre el sujeto y el objeto directo tiene un mayor peso? Por eso tendríamos predicativos objetivos, pero en este caso no hay objeto directo. Como no existe el objeto directo, la pregunta se la hago al sujeto. Y le pregunto, ¿cómo? ¿Cómo quedó el libro? Y la respuesta es destrozado. Entonces, aquí está cumpliendo estas dos primeras funciones. La función sustantiva, ¿sí? La función adjetiva, la función de adjetivo, porque está modificando al sustantivo, y también cumple en este caso, este participio, la función de predicativo o de complemento predicativo, ¿no? Está cumpliendo, ya sea subjetivo u objetivo. Cualquiera de las dos funciones puede cumplir. A ver, mira, vamos a ver. Te dice lo siguiente, te dice lo siguiente, antes de pasar a los ejemplitos. Me dice, los verboides participios se reconocen fácilmente porque sus raíces están acompañadas del morfema at, ¿sí? Que hace referencia a la primera terminación, que es ar, e it para la segunda y la tercera conjugación. Ahora, muchas veces esta terminación at o it están acompañadas de la o y de la i, ya sea para masculino o femenino, y se le puede añadir pues también el género, ¿no? Perdón, el número, ya sea singular o plural. Sin embargo, no son los únicos participios que existen. Existe el participio to, so y cho. Y con ellos también se da este cambio de género y número. Por ejemplo, de abrir tienes abierto, pero puedes decir abierta, abiertos, abiertas. ¿Te das cuenta que también tiene este género y número? En el caso del so, por ejemplo, impreso, puedes decir impresos, impresa, impresas. De morir muerto, muerta, muertos, muertas. De romper roto, rota, rotos, rotas. ¿Sí? De dicho, mira, de hecho, decir dicho, puedes decir dicho, dichos, dicha o dichas, ¿no? Por ejemplo, las cosas fueron dichas. Ah, ya, estoy haciendo referencia. Entonces, ten en cuenta que estos son los participios, los que terminan en ado, ido, to, so, cho, y sus variaciones en género y en número. ¿Sí? Y sus variaciones en género y número. Por ejemplo, nunca había visto un perro que le fuera tan fiel y leal a su dueño. Visto, ¿sí? Visto, terminación to. Eso es un participio. Eso es un participio. Ejemplo que termine en cho, dicho. Ahí tienes, dicho. Dicho. Puede decir, de decir viene dicho, dicho, dicha, dichos o dichas, ¿no? Haciendo referencia a acciones que nosotros podemos emplear. Por ejemplo, tú dices, ¿no? Yo he dicho que tú me gustas, ¿no? Por ejemplo. Pero si tú me dices, ah, las cosas ya fueron dichas. Ah, ya. Es que techo es un sustantivo, hijo. Techo, techo es un sustantivo. Estás confundiendo un sustantivo con un participio. ¿Sí? Recuerda, no los confundas, ¿sí? No necesariamente porque una palabra termine en cho, tienes que darte cuenta del contexto. ¿Sí? Tienes que darte cuenta del contexto. A ver, correcto. Si tú me dices ese postulante es confiado, ese es el verbo copulativo. Confiado tiene terminación ado. Está utilizándose allí como un atributo. Y confiado es un adjetivo, porque recuerda que el adjetivo, cuando va después del verbo copulativo, se le da el nombre de atributo. Y ahí lo tienes, confiado. Muy bien. ¿Sí? Está bien tu ejemplo. Correcto. ¿Sí? Correcto. A ver,
Mira, dice, ¿has visto el nuevo comercial que ha sacado la marca de automóviles? Has visto, terminación to, y has sacado, terminación ado. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te digo, el niño fue rescatado de manera misteriosa por una extraña mujer, ¿dónde está o dónde están? ¿No? Puede ser que estén los dos. El participio. ¿Dónde encontramos el participio aquí? ¿Dónde lo encuentras? ¿Dónde encuentras el participio? ¿Cuál será? Rescatado. Ya, rescatado. Pero misteriosa también. ¿Qué? ¿Por qué misteriosa? Profe, ¿por qué misteriosa? Porque manera es sustantivo. Manera es sustantivo. Misteriosa es adjetivo y tiene terminación sa. ¿Recuerdas el to, so, cho y sus variantes en género y en número? Es decir, también había ta, sa, cha. Ya tienes el sa, porque puede decir misterioso, misteriosa, misteriosos, misteriosas. Claro, porque manera es sustantivo. Manera es un sustantivo. Misteriosa es un adjetivo y tiene terminación sa. ¿Ya volaste? A ver, te decía, te vuelvo a repetir por si acaso, te decía que el participio se relaciona con el adjetivo. Eso es lo que te venía diciendo, ¿ah? El infinitivo con el sustantivo, por eso puede cumplir la función de núcleo. Pero el participio se relaciona con el adjetivo, es decir, que cumple las funciones, ¿sí?, similares a las que el adjetivo cumple. Es decir, puede ser un atributo, puede ser un complemento predicativo o puede ser obviamente un adjetivo como tal. ¿Sí? Entonces puede ser un adjetivo como tal, cumpliendo las funciones del adjetivo. En este caso me dices rescatado, ya está. ¿Sí? Rescatado. Ya rescatado está bien porque fue es el verbo. Y después de él estoy encontrando al participio. Genial. Ahora, sigue observando la oración. Y recuerda, la palabra manera, manera es un sustantivo. ¿Quién modifica un sustantivo además del artículo, bueno, además de los determinantes? ¿Quién más modifica un adjetivo? A un sustantivo, perdón. ¿Quién más modifica el sustantivo? El adjetivo. ¿Y cuál es el adjetivo de la manera? Porque me dice una manera. ¿Cuál es la característica de esa manera? Misteriosa. Ah, misteriosa. Entonces misteriosa es el adjetivo, ¿sí? Misteriosa es el adjetivo. Pero ahora observa la palabra misteriosa. ¿En qué está finalizando? En sa. Y tú sabes que habían participios que no solamente terminaban en ado, ido, sino también en to, so y cho. Y que de ellos había variantes no solamente de género, sino también de número. Y misteriosa es la terminación, sa, porque viene de so, que se le puede cambiar incluso hasta pluralizar, misterioso, misteriosos, misteriosa, misteriosas. ¿Sí? Está cumpliendo la función adjetiva. Está cumpliendo la función adjetiva en dicha oración. Entonces, a ver, dice, en la parte de predicativo, subjuntivo con respecto a lo de, ¿me podría explicar esa parte? Y habló del objeto directo, me quedé con la duda. A ver, te explico. El adjetivo, te decía que una de las funciones del adjetivo es, cuando el adjetivo se relaciona con un verbo copulativo, ¿sí? Cuando el adjetivo se relaciona con un verbo copulativo, es decir, está después del verbo copulativo, la función que cumple es la de atributo, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo un verbo copulativo? Tengo un verbo predicativo. Este verbo predicativo, ¿sí?, es el que va a realizar la acción. Si yo encuentro después del verbo predicativo a un adjetivo,
este adjetivo ya no se llama atributo, se llama complemento predicativo. ¿Sí? Así se le llama, complemento predicativo. Sin embargo, el complemento predicativo tiene dos tipos. Hay complemento predicativo subjuntivo y complemento predicativo objetivo. ¿Sí? Ahí tienes esos dos, subjuntivo y objetivo. ¿Qué me dice la teoría? La teoría me dice que si yo encuentro al sujeto y al objeto directo en la misma oración, el objeto directo tiene una mayor facultad que el sujeto. Entonces, si en mi oración tengo al sujeto, tengo al verbo y tengo al complemento predicativo y tengo al objeto directo, este complemento predicativo, que básicamente es un adjetivo, la función que va a cumplir es la de complemento predicativo objetivo. Por ejemplo, te digo, por ejemplo, si yo digo, mira, ellos compraron alegres un helado. Ellos compraron alegres un helado. Tú sabes que ellos es el sujeto, compraron es el verbo, alegres, en este caso es mi adjetivo, que puede ser complemento, es un complemento predicativo, aún no sé de qué tipo, y un helado es el objeto directo. Te decía que si tiene sujeto y objeto directo, el objeto directo prima. Por ende, yo voy a preguntar, ¿cómo compraron un helado? Porque la pregunta es al verbo y al objeto directo, porque él es el que prima. ¿Cómo compraron un helado? Y la respuesta es alegres. Y de esa manera tienes al complemento predicativo objetivo. Para el subjetivo, el objeto directo no debe de existir. Por ejemplo, los pescadores regresaron molestos. ¿Cómo regresaron los pescadores? Molestos. Ese molestos, que es un adjetivo, está cumpliendo la función de complemento predicativo subjetivo. ¿Sí? Eso es todo. Obviamente esto lo vamos a ver en el predicado, así que no te preocupes, lo vamos a volver a ver en el predicado. ¿Ya? Entonces, hasta aquí regresaste, retornaste, reviviste mientras iba explicando. ¿Sí? ¿Ya no estás botando espuma? ¿Estás bien ya? ¿Sí? ¿Ya están vivos de nuevo? ¿Sí? A ver, vamos con esta segunda. La segunda oración dice, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Dónde está el participio? Sí, pero en el objetivo no hay objeto directo. Existe el objeto directo. En el subjuntivo no hay objeto directo. En el subjuntivo, recuerda, en el subjuntivo el objeto directo no existe. Para el subjuntivo, por eso te decía, los pescadores regresaron molestos. Como te das cuenta, objeto directo allí no existe. Objeto directo allí no existe. Por eso tú dices, ¿no? ¿Cómo regresaron? Porque regresaron es un verbo predicativo. ¿Cómo regresaron los pescadores? Ah, molestos. Ese molestos, que es un adjetivo, es un complemento predicativo subjetivo. ¿Por qué? Porque objeto directo no hay, no existe. Claro, aquí es muerto. Bien, excelente. Cuando llegué al hotel, el cuarto ya estaba preparado. Cuando llegué al hotel, el cuarto ya estaba preparado. ¿Dónde está o dónde encontramos nosotros al participio? ¿Cuándo? Si me dices cuándo te bloqueo, si me dices cuándo te bloqueo y si me dices cuarto también te bloqueo, ¿ah? Participio, ¿dónde está tu participio? ¿Dónde está el participio? Tu participio solamente está acá, preparado. Recuerda, claro, si yo te pido el verbo, ese está preparado. Solo te estoy pidiendo el participio. Tu participio es preparado, terminación ado.
Nada más. ¿Ya? Nada más. Solo te estoy pidiendo el participio, no te preocupes. Solo te estoy pidiendo identificar al participio. Nada más que eso. Nada más. A ver, las rutinas personalizadas son creadas por los entrenadores. A ver, ¿dónde encontramos aquí el participio? Claro, claro, bien, algunos ya se dieron cuenta, personalizadas y creadas. Personalizadas es un adjetivo, terminación ada, incluso puede estar en plural. Bien, muy bien, personalizadas. Y creadas, está después del verbo, creadas, terminación ada. Bien, igualito. ¿Ves que no es tan difícil? Cuando uno haya un verboide puede haber perífrasis. Claro, había en la perífrasis se relacionaban con los verboides. ¿Te acuerdas? La perífrasis se relaciona con un verboide. Había voy a salir. Voy a salir es una perífrasis. Voy es el verbo auxiliar, a es el nexo y salir es el infinitivo. En las perífrasis verbales hacemos uso de los verboides. Claro. Igual, ¿no? Por ejemplo, tú dices, estaba comiendo. Estaba es tu verbo auxiliar, comiendo, terminación endo, es un gerundio, pero es una perífrasis verbal. Ujú. Muy bien, Brigitte. Ujú. Porque son es un verbo copulativo. Bien. Creadas es el atributo. ¿Ves? No es complicado, solamente es cuestión de ver toda la oración. Claro, si tú me dices tengo que estudiar, tengo es tu verbo auxiliar, que es tu nexo y estudiar es tu infinitivo. Ujú. A ver, nunca había visto un libro tan antiguo en buen estado. ¿Cuáles son allí los participios? ¿O cuál es el participio? ¿Antiguo? Antiguo no, ¿ah? Está bien, antiguo es un adjetivo, sí, pero no tiene la terminación. Bye. Ajá. Visto, como te dejaron alguna vez, y estado. Bueno, es estado, no. ¿Por qué estado no puede ser? A ver, yo te pregunto por qué estado no voy a ser. ¿Por qué estado no podría ser? ¿Qué es estado? Estado es un adverbio. ¿Qué es estado? ¿Y qué es buen? Recuerda, ¿quién modifica a quién? ¿Te acuerdas? ¿Quién modifica a quién? A ver, para ver cómo estás, ¿ah? ¿Quién modifica a quién? Ajá. ¿Quién está modificando a quién?
Buen ha estado, porque buen es el adjetivo. Recuerda, buen es un adjetivo, ¿ah? Por favor, no me asustes. Estoy a punto de que me dé un paro cardíaco. Yo tengo el corazón muy grande y no puedo tener impresiones así. Entonces, yo te pregunto, ¿qué es estado y qué es buen? Ya te dije que buen es un adjetivo, entonces, ¿el adjetivo puede modificar a otro adjetivo? ¿Estás seguro de que el adjetivo puede modificar a otro adjetivo? No me asustes, por favor. No, ¿verdad? Ah, ya. Ya decía yo. Estaba leyendo mal entonces. Mm, He leído mal, ¿no? He leído mal. Es como que yo te dijera, ¿no? Eres un buen chico. Buen chico. Chico es un sustantivo, buen es un adjetivo. Ah, sí, ten cuidado, ten cuidado. Sí, ten cuidado, por favor. Ahora yo te pregunto, a ver, te vuelvo a hacer la pregunta que te hice hace un momento. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta con el participio? ¿Dudas, preguntas con el participio? ¿Tienes alguna duda con él? ¿Tienes alguna pregunta con el participio? Sin miedo, sin miedo. Si tienes dudas, házmelo. No te voy a decir nada, no te voy a hacer nada, normal. ¿Ya sabes cómo encontrar entonces al participio? Que quede bien limpio. Que quede bien limpio. ¿Está bien dicho? ¿Lo entendí muy bien? Ya te lo vuelvo a repetir. Ok, no te preocupes, no te preocupes. ¿Por qué adjetivo no modifica adjetivo? Porque el adjetivo no cumple esa función. El adjetivo, el único elemento que puede modificar es el sustantivo. Es el único a quien modifica. El adjetivo solo modifica el sustantivo. El único que modifica al adjetivo es el adverbio. El adverbio intensifica a un adjetivo e intensifica también a un adverbio, pero modifica el verbo. No hay un adjetivo modificando otro adjetivo, no se puede. El adjetivo solo tiene una misión: intensificar, modificar, en este caso, modificar al sustantivo. Él solo se va a juntar con el sustantivo, con nadie más. Él le pertenece al sustantivo. Él es su fiel caballero del sustantivo. ¿Sí? Él es su fiel escudero, solo con el sustantivo. Por ejemplo, te decía, ¿no? Eh, soy un buen chico. Mira, yo soy un buen chico, ¿no? Y eso está clínicamente comprobado. Yo soy un buen chico. Tenemos que tu atributo, en este caso, tu frase, ¿por qué te ríes? Es verdad. ¿Ah? ¿Por qué te ríes? Es verdad. Está clínicamente comprobado. ¿Sí? No te estás burlando de mí, ¿eh? No te estás burlando. ¿Ya? Si yo te digo, yo soy un buen chico, tu expresión se relaciona en un buen chico. ¿Ya? Ahí se relaciona. Un buen chico. Un, sabes que es un artículo determinante. Sí, es un determinante artículo. Un. Buen y chico. Chico he dicho, chico. Chucky no, chico. Y chico es un sustantivo. Tú sabes que chico es un sustantivo. Entonces, ¿quién me va a modificar al sustantivo? Buen. Porque es el único elemento que tengo allí. Y buen es un adjetivo que está cumpliendo la función de modificador directo. ¿De quién? Del sustantivo chico. ¿Sí? Entonces, siempre tienes que observar toda la oración. No te emociones, porque veas que termine en "ad" o en "ido", tienes que darte cuenta de qué función está cumpliendo. Recuerda, cada uno de ellos tiene una categoría gramatical que le pertenece. Cada uno de ellos tiene una propia categoría gramatical. No les podemos cambiar las categorías, ¿sí? A excepción de que el único que le puede cambiar su función es el artículo, ¿no? Puede sustantivar a los elementos. Pero en este caso están los tres. Tengo el buen y tengo el chico, ¿no? Bueno, en este caso tengo dos, ¿no? En mi ejemplo teníamos tres. Un buen chico.
Aquí tenemos buen estado, ¿sí? Entonces, buen es el adjetivo que está modificando al sustantivo estado. En mi ejemplo, buen estaba igual, modificando a chico, ¿sí? Esa es una de las que ya teníamos. Entonces, recuerda, si el participio, recuerda, si el participio se relaciona, si el participio se está relacionando con el adjetivo, en la mayoría de oraciones, ¿sí? Cumple directamente su función, pero tenemos que ver qué función cumple. Puede cumplir la función de modificador directo, puede cumplir la función de atributo y puede cumplir la función de complemento predicativo, ¿sí? Esas funciones las puede cumplir, ¿ya? No te olvides. Vamos por el último, vamos por el último. El último es el gerundio. El gerundio tiene dos terminaciones, la terminación ando y la terminación endo. Ahora, el gerundio es el único de los verboides, que se relaciona con el adverbio. Ya sabes, cada uno de ellos está relacionado con una categoría gramatical diferente. Infinitivo con el sustantivo, participio con el adjetivo y gerundio con el adverbio, ¿sí? Está relacionado con el adverbio. Y te dice que tiene las terminaciones ando y endo. El gerundio, al igual que el infinitivo, no tiene ni género ni número, así que no te preocupes. Aquí solamente tienen esas terminaciones. Ando, endo. Por ejemplo, si yo te digo, en el caso de la oración, ¿no? Te digo, está caminando, ¿sí? Está caminando. En esta oración tengo el verbo está y caminando tiene terminación ando, que es un gerundio. Pero ¿qué me dice la teoría? La teoría me dice el gerundio tiene la particularidad, mira, ¿sí? Observa ahí tu PPT, tiene la particularidad de que al construirse en pasado o en presente, da, ¿sí? Da una sensación de continuidad. Si yo te digo está caminando, estoy hablando del presente, es decir, que lo está haciendo en este momento, es una acción continua, ¿sí? Está haciendo una acción continua, está caminando. Ahora, no solamente va a cumplir esta función, ¿sí? No solamente cumple esta función, sino que justamente relacionado con este verbo estar, ¿sí? Relacionado con el verbo estar, te dice que ejecuta la actividad de simultaneidad con otra, ¿sí? Con relación al verbo estar, te voy a presentar una acción de simultaneidad, ¿sí? Con otra que puede estar haciendo. Y también se acompaña con verbos de acción para lograr transmitir modo. Ya sabes que el modo te expresa una acción indicativa, subjuntiva o imperativa. Dice, María está lavando los trastes. Está, verbo auxiliar, lavando, terminación ando es el gerundio. Juan está barriendo el piso. Marta está arreglando su cama. Por ejemplo, si yo te digo, ella está saltando y riendo en el parque. Mira, ella está saltando y riendo en el parque. ¿Dónde están los gerundios? Me estoy matando. ¿Estaría bien? Si tú mismo das la acción sobre ti, claro. Si tú mismo haces la acción sobre ti, claro que sí. A ver, ¿cuál sería el gerundio en esa oración? Pero lo ideal sería, ¿no? Me mato. Correcto, correcto. Saltando, riendo. Bien. Ahora, yo te pregunto, ¿qué acción te da? ¿Hay una acción de simultaneidad? Es decir, ella está saltando y riendo en el parque. ¿Hace la acción simultánea? ¿Hace las dos acciones de saltar y reír al mismo tiempo? ¿Tú puedes saltar y reír al mismo tiempo? ¿Es una acción de simultaneidad? ¿Lo puedes hacer? ¿O primero saltas y luego te ríes? ¿Puedes hacer los dos a la vez? ¿Puedes o te dificulta? A Los ver, dos a la intenta vez. hacerlo.
¿Puedes hacerlo? Salta y ríete. ¿Sí puedes? Claro que se puede, ¿no? Creo que sí. Claro, puedes hacer los dos. Claro que puedes hacer los dos. Entonces, como te das cuenta, en esta acción está saltando y riendo, me está expresando una acción de simultaneidad. Me expresa, me denota una acción de simultaneidad. Está haciendo las dos acciones a la vez. Mientras salta, mientras salta, ríe. ¿Sí? Mientras salta, ríe. Ahí está haciendo la acción de simultaneidad. Ahora, si yo te digo, ella estudia cantando para memorizar toda la información, ¿dónde está el gerundio? ¿Dónde encuentras el gerundio allí? Al sobrino de Scooby, creo que es. Su sobrino, su primo, no sé qué es. Cantando. ¿Cuál es el gerundio allí? Solamente el gerundio. ¿Dónde está el gerundio? Cantando, ¿no? Ahora, observa toda la oración. ¿Qué se estudia cantando? Estudia es tu verbo. Cantando. Yo te pregunto, ¿te acuerdas que te dije hace un momento, te presenté algo acerca del adverbio? ¿Te acuerdas que te dije del adverbio? Que el adverbio cumple tres funciones. ¿Recuerdas que te dije? El adverbio cumple tres funciones. Intensifica al adjetivo y al adverbio. ¿Sí? Los intensifica. Pero modifica al verbo. Si yo te digo estudia cantando, ¿sí? Si yo te digo estudia cantando, esa palabra cantando está modificando al verbo. Lo modifica, por eso me expresa modo. Es un adverbio. Ujú. Es un adverbio. Me está expresando cómo estudia, cantando, correcto, es un adverbio de modo. Porque tú preguntas, ¿cómo estudia? Ah, cantando. Y cantando es un adverbio. El adverbio es el único elemento que puede modificar al verbo. En este caso, cantando está cumpliendo la función adverbial de modo. Excelente, Ariel. Qué bueno que te hayas dado cuenta. ¿Sí? Por eso te digo que expresa modo, porque es un adverbio que cumple esta función, una función modal. Profe, ¿un adverbio es un complemento? Sí, un adverbio es un complemento. Es que lo que sucede es que nosotros primero te los presentamos como categorías. Una vez que ya los conoces como categorías, ya los llevamos a las oraciones. Por eso un adverbio puede ser un complemento. Un complemento de tiempo, un complemento de lugar, un complemento de modo, ¿no? Esos complementos. Ujú. Solo depende cómo se use dentro de la oración. Nada más. Entonces, ¿esas funciones te parecen sencillas? De simultaneidad y de modo, ¿te parecen sencillas? ¿Sí? ¿O te parecen complicadas? ¿Sencillas? Para ver las otras funciones. Hasta aquí, para pasar a las otras funciones. ¿Hasta aquí vas bien? Los adverbios modifican otro adverbio. Claro, si tú dices muy lejos, muy es un adverbio de cantidad y lejos es un adverbio de lugar. Es un adverbio modificando otro adverbio. Bueno, no modifica, intensifica en realidad. Lo intensifica. Al único que modifica es al verbo, pero al adverbio lo intensifica. Al adverbio y al adjetivo los intensifica. Por ejemplo, tú dices eh, muy alegre. Ah, ¿ves? Alegre es un adjetivo. Lo está intensificando. ¿Sí? ¿Hasta aquí vas bien? Ya, te voy a presentar los otros, ¿ya? Te voy a presentar los otros. Por ejemplo, yo te puedo decir, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Estás y haciendo. Presentas con tu verbo estás, la terminación haciendo. ¿Mm? Dice, estoy mirando. Estoy es tu verbo, mirando. Estás expresando la acción, ¿no? El nuevo restaurante. Ahora, por ejemplo, para luego pasar al otro. Primero quiero que me des a entender lo siguiente. ¿Dónde encuentras en esta oración el gerundio? Primero quiero que me des a conocer al gerundio. ¿Dónde lo estás encontrando allí? ¿Dónde encuentras al gerundio allí? ¿Dónde encuentras al gerundio? Sí, sí. Los adverbios son intensificadores, pero también es modificador. O sea, el adverbio cumple la función de intensificar
y también la función de modificar, pero el único elemento que modifica es al verbo. Y al adjetivo y al otro adverbio los intensifica. Él es el máximo, él es el máximo representante dentro de estas acciones, ¿no? De intensificar y de modificar. Él es el que realiza más acción. Correcto, mejorando, muy bien, mejorando. Aquí dice, estuvimos hace 2 semanas arreglando las cañerías del colegio. ¿Dónde está el gerundio? Lo primero que te pido siempre, solamente dime dónde está el gerundio, nada más. ¿Dónde está el gerundio allí? Correcto, arreglando. Bien, 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 correcto, bien. Dice, cuando estaba leyendo mi horóscopo me acordé de ti. ¿Sí? Cuando estaba leyendo mi horóscopo me acordé de ti, ¿no? A ver, ¿cuál sería el gerundio? ¿No? Cuando estaba leyendo mi horóscopo me acordé de ti. Me dijo, algo va a pasar. A ver, ¿dónde está el gerundio? ¿Cuál es? Correcto, muy bien, leyendo, excelente, excelente. Si te digo, esa mochila se está rompiendo, debemos comprar otra. ¿Dónde está el gerundio allí? ¿Dónde está? ¿Dónde está el gerundio? Esta mochila se está rompiendo, debemos comprar otra. ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde encuentro el gerundio? Dice, ¿y cuándo? ¿Por qué no? En el tercero. Porque cuando, hijo, cuando puede funcionar como un pronombre. Por ejemplo, dice, cuando estaba leyendo mi horóscopo me acordé de ti. ¿Cuándo es un pronombre? Que está subordinando al verbo estaba leyendo. Lo subordina. No cumple una función, en este caso, de adverbio, sino que está cumpliendo una función de pronombre, una función pronominal. Claro, correcto, rompiendo. Ujú. Ahora, entonces, hasta aquí vas bien, ¿ya? Hasta aquí vas muy bien, ¿ya? Hasta aquí vas muy bien. Ahora te voy a presentar la normativa con respecto al gerundio. Ya sabes que el gerundio puede cumplir una acción de simultaneidad, ¿sí? Puede cumplir una función de simultaneidad y una función de modo. Ya sabes que estas dos funciones puede cumplir el gerundio. Ahora, ¿qué función no puede cumplir? ¿Qué función el gerundio no debe de cumplir? Te dice que el gerundio no cumple función de adjetivo. El gerundio no puede modificar, escucha, el gerundio no puede modificar a un adjetivo. Porque él no cumple esta función. Él es un adverbio. Él se relaciona con el adverbio. Él no es un adjetivo. No le podemos cambiar su función. ¿A qué me refiero? A lo siguiente, mira, si yo te digo, Pedro me regaló un libro de terror conteniendo figuras coleccionables. ¿Es correcta esa oración? Yo te pregunto, ¿es correcta esa oración?
¿Qué crees tú? ¿Está bien esa oración? ¿Está bien plasmada? ¿Está bien expresada esa oración? Pedro me regaló un libro, ¿sí? De terror conteniendo figuras coleccionables. ¿Es correcto? No, ¿verdad? ¿Cuál sería su forma correcta? ¿Cuál sería la expresión correcta? ¿Cómo debería de estar la oración para que se tome como correcto? Porque allí yo veo que conteniendo está cumpliendo la función adjetival. Entonces, ¿cómo sería la forma correcta? ¿Cómo sería el término correcto? Porque recuerda que tanto libro como terror son sustantivos. Tanto libro como terror son sustantivos. Entonces, yo no puedo decir conteniendo, porque conteniendo estaría modificando al sustantivo. Pero ya sabemos que no cumple esta función. Entonces, ¿cómo sería? Claro, Pedro me regaló un libro de terror que contenía, ¿sí? O que contiene, puedes utilizar cualquiera de los dos, que contenía o que contiene figuras coleccionables. Claro, esta ya es correcta. Entonces, recuerda, no cumple función adjetiva. No cumple función adjetiva. Cuando des tu evaluación, no quiero que me digas, profesor, ¿por qué no está bien lo que yo he marcado? Lee bien la oración, por favor, ¿sí? Lee bien la oración, ¿ya? Léela bien, por favor. ¿Qué otra función no puede cumplir? Una acción de posterioridad. Te dice que el gerundio, ¿sí? No puede, no debe expresar una acción posterior al verbo principal. Por ejemplo, tomó el carro llegando a Tumbes 24 horas después. Tomó es el verbo principal. Entonces yo te digo, ¿está bien esta oración? ¿Sería correcta esta oración? ¿Está bien empleada? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? ¿Está bien? ¿Está bien esta oración? No, ¿verdad? Claro. ¿Cuál sería la forma correcta? Si yo no puedo hacer que me exprese una acción posterior, ¿cómo debería ser la forma adecuada? ¿Cómo debería ser la forma correcta? Ujú, correcto, Almendra. Muy bien, Jairo. Bien. Excelente. Qué bueno que se hayan dado cuenta. Bien, correcto. Tomó el carro y llegó a Tumbes 24 horas después. Esta es la forma correcta. Excelente. Tomó el carro y llegó a Tumbes 24 horas después. Bien, excelente. Entonces ya sabes, el gerundio no debe de cumplir estas dos acciones. No puede ser adjetivo y no puede presentar una acción posterior. No te vayas a olvidar, por favor. Ahora, ya sabes que tiene dos funciones que sí puede hacer, la de simultaneidad y la de adverbio de modo. ¿Sí? Estas dos sí puede hacer. ¿Ya? Estas dos sí puede hacer. ¿Por qué conteniendo estaría actuando como adjetivo? Porque recuerda que la palabra libro y la palabra terror, ¿sí? Hacen referencia al sustantivo. Libro hace referencia al libro. Es como si yo dijera, Pedro me regaló un libro conteniendo. Si yo quito de terror, que es el modificador indirecto, lo quito, mi sustantivo sigue siendo libro, porque él es el núcleo, él es el elemento principal. Con él se relacionan, entonces conteniendo se está relacionando con libro. Por eso se ha subrayado libro, por eso lo subrayo, porque él es el sustantivo, él es el núcleo. Con él se relaciona el adjetivo. Por ende, conteniendo no puede cumplir esta función.
¿Sí? Ahora, ya te decía que sí puede cumplir dos funciones. La función de simultaneidad y la función de adverbio de modo. Estas dos funciones sí puede cumplir. Hay una más que también va a cumplir. ¿Sí? Hay una más que también cumple. Y es la acción de anterioridad. Esta acción de anterioridad sí puede cumplir el gerundio. Esta sí la puede cumplir. ¿Sí? Esta acción sí puede cumplir. ¿Qué me dice? La teoría me dice, profe, el gerundio en adjetivo no necesariamente termina en ando o endo. Es que recuerda que el gerundio no se relaciona con el adjetivo. Recuerda que el gerundio se relaciona con el adverbio. Entonces, si tú ves a un gerundio intentando actuar como adjetivo, la oración está mal. El adgerundio solo actúa como adverbio y tiene las únicas terminaciones que es ando y endo. Solo actúa como adverbio, no como adjetivo, ¿sí? Solo actúa. Las dos anteriores que te decía son las dos que están mal. Son las dos acciones que la gente utiliza de manera equivocada. La que te voy a presentar ahora, acompañada de las otras dos de simultaneidad y adverbio de modo, sí las puede hacer. Por ejemplo, me dice la teoría que sí puede cumplir una acción de anterioridad. Esto sí puede hacer. Por ejemplo, si yo te digo, habiendo evaluado sus notas en la universidad, la empresa lo contrató. ¿Está bien esa oración? ¿Está bien esa oración? Claro, claro, está bien, es correcta, claro que sí. Profesor, ¿por qué? Porque primero evalúan mis notas y luego me contratan. Claro, está haciendo primero la acción de evaluarme y luego me contratan. Ahí está la acción anterior, habiendo evaluado. Mira, habiendo evaluado sus notas en la universidad, la empresa lo contrató. Terminando su tarea, salió al parque. O habiendo terminado. Puedes colocar así. Habiendo terminado su tarea, salió al parque. Habiendo terminado. Tiene una mejor estructura. Habiendo terminado su tarea, salió al parque. Hay una mejor estructura en la oración. ¿Ya? Ahora, si yo te doy la siguiente oración, obtuvo el primer premio inscribiéndose en el concurso de baile. Obtuvo el primer premio inscribiéndose en el concurso de baile. ¿Está bien esa oración? Es que recuerda, para que tu oración tenga sentido tienes que utilizar el habiendo. Si tú quieres utilizar el terminando al inicio de la oración como anterioridad, tienes que utilizar obligatoriamente en este caso, para esas oraciones que están colocando ustedes, el habiendo. Habiendo terminado, habiendo, habiendo terminado de cantar, habiendo terminado su tarea. Ahí tienes que utilizar el habiendo en las dos. Yo te pregunto, esta oración que tú ves, obtuvo el primer premio inscribiéndose en el concurso de baile. ¿Está bien la oración? ¿Qué crees tú? ¿Está bien? ¿Qué opinas? ¿Está bien esa oración? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Uy, no, ya se desmayaron ya. Que no responden, ya se desmayaron. Uy, yo les tenía mucha fe, ¿ah? ¿Está bien esa oración? Algunos me dicen que sí, otros me dicen que no. ¿Está mal? Pero yo te pregunto, para que tú obtengas un premio, para que tú obtengas un premio, ¿qué tienes que hacer primero? ¿Qué haces primero para obtener un premio? ¿Qué haces primero para obtener un premio de baile? ¿Qué es lo primero que tú haces? Correcto, te inscribes. Solamente el orden se ha movido, el orden está alterado, pero la oración sigue teniendo sentido de anterioridad.
Porque yo puedo decir, inscribiéndose en el concurso de baile, obtuvo el primer premio. ¿Te das cuenta que la oración está bien? La oración es correcta. Claro, está correcta, porque tú primero te inscribes y luego ganas. No importa en este caso el orden, me sigue dando la misma idea. No ha perdido su sentido, solamente se ha alterado el orden, pero el sentido sigue siendo el mismo. La oración está bien, ¿sí? La oración está bien. Con el gerundio has pataleado un poquito más, ¿no? A ver, hasta aquí te pido, te pregunto, sé sincero, sé sincera, ¿sí? Sean sinceros, sean sinceras. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna consulta? Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Cómo vas hasta aquí? ¿Bien, mal, más o menos? ¿Recién te despiertas? ¿Se parece a los vicios de dicción? Es que forman parte de los vicios de dicción. Estos últimos forman parte de vicios de dicción. ¿Todo claro? ¿Seguros? ¿Sí? Los demás, a ver, los demás, ¿sí? ¿Estás allí todavía? ¿Estás allí? ¿Sí? A ver, vamos a la prueba entonces, vamos a la prueba, ¿ya? Vamos a ir a la pruebita para ver cómo vas. Vamos a tu pruebita, vamos a tu evaluación, ¿ya? Vamos a tu evaluación para ver cómo vas. Quiero verte, a ver, quiero ver cómo vas. Quiero que todos den, ¿sí? Quiero que todos den la evaluación, por favor. Recuerda que gerundio es muy importante, bueno, al igual que todos los temas. Pero necesito que todos den la evaluación. Hay varios que se van sin ni siquiera dar la evaluación y eso es una falta de respeto, ¿sí? Porque no solo he visto que en este curso hacen ellos, sino en otros también. Entonces, lo ideal es que todos ustedes den la evaluación. Terminan dando 50 la evaluación, terminan dando 60 y ustedes son más de 100, chicos. Lo ideal es que todos den la evaluación. Todos la den. Ajá, recuerda, el sentido no debe de cambiar, ¿sí? El sentido no debe de cambiar. No importa que esté alterado el orden, pero el sentido sigue siendo el mismo, ¿sí? Entonces, todos por favor pasen a dar la evaluación. Todos, por favor, chicos. Todos den su evaluación, toditos. Claro, pero recuerda que yo dejo abierto el examen y ni siquiera lo dan después de que regresan del colegio. Yo entiendo de que muchos de ustedes puede que estén en el colegio, yo lo entiendo, ¿sí? Yo lo entiendo. Y por eso a veces dejo abierto el examen, pero ni siquiera así lo dan. Entonces, necesito que todos ustedes den la evaluación, chicos, ¿sí? Todos ustedes den la evaluación. Recuerda que esto es para ti, ¿no? Yo ya no necesito, pero si necesitas esto tú, necesitas practicar. Así que por favor, den su evaluación, ¿ya? Todos ustedes pasen a dar su evaluación. Si ya la estás dando, genial, lee bien nomás las preguntas. No te vayas a confundir, lee bien. Por ejemplo, la primera te dice donde se ha utilizado de manera, marca la alternativa donde el infinitivo ha sido empleado correctamente. ¿En dónde el infinitivo ha sido empleado correctamente? Recuerda, mira si las oraciones están bien escritas. Lee las oraciones y observa si están bien escritas para que te des cuenta. Todo eso ayuda. Observa si tu oración está bien escrita. En la 2 te piden gerundio, justamente lo último que estamos viendo. Recuerda, no cumple función de adjetivo y tampoco puede cumplir una función de posterioridad. Ninguna de las dos, ¿sí? Ninguna de las dos puede cumplir. Y en la tercera te pide enseñarle la opción en la que el participio tiene valor verbal. ¿En cuál el participio? ¿En cuál de ellas el participio forma parte del verbo? ¿En cuál de ellas el participio forma parte del verbo? Es decir, ¿en cuál de ellas el participio es el verbo principal? Eso es lo que te está pidiendo. A ver, todos ustedes por favor den su evaluación, ¿ya? Todos ustedes por favor den evaluación. ¿En cuál de ellas el participio es el verbo principal? Recuerda, el verbo principal, no el adverbio, ¿sí?
perdón, no el adjetivo, ¿sí? No el atributo, no el complemento. No el complemento predicativo, sino la de verbo principal. Sí, dato de evaluación. ¿Ya? Dato de evaluación. Lee bien, por favor, lee bien. Mientras vas haciendo eso, voy desarrollando los ejercicios, ¿ya? Recuerda, igual van a estar en la grabación, así que si por allí algo pasa, Profesor, dime. ¿qué significa que el participio tiene valor verbal? Cuando te dice que el participio tiene valor verbal es que el participio tiene que cumplir la función de verbo principal. Por ejemplo, si yo te digo, ¿no? Ha saltado, a es el verbo auxiliar, saltado es el verbo principal y es un participio. A eso hace referencia. Ya, gracias, profesor. Ujú. Listo. Ajá, está cumpliendo la función de verbo, pero justamente la de verbo principal. Correcto, muy bien. A ver, mientras vas avanzando, voy haciendo esto, ¿ya? Mira, dice, señala la alternativa donde se ha usado correctamente el gerundio. Aquí la clave va a ser la D. ¿Por qué? Mira la cuentos conteniendo. Cuentos es un sustantivo. Conteniendo es intentando cumplir la función adjetiva, por eso no es. Dice, el lago caudaloso se desbordó dejando varios. No, y dejó varios heridos, porque no puede cumplir una acción posterior. En el caso de la C, no justificaba sus tardanzas y fue sancionada por sus maestros. Y fue. En el caso de la E, dice, la libreta contiene, no, la libreta que contiene mis calificaciones. ¿Sí? Porque no puede cumplir una función adjetiva. Por eso la clave correcta es la D. Aquellas personas hablaban mirándonos con atención, están haciendo una acción en simultaneidad. Mientras te miraban, hablaban. ¿Sí? Es una acción de simultaneidad. En la 2 me dice, elija la alternativa donde aparecen más verboides. Aquí la clave es la C. Bailar tienes 1, pegados tienes 2, bailar pegados es bailar tienes 3. ¿Por qué? En bailar cumple función sustantiva, pegados función adjetiva y bailar en este caso está cumpliendo una función, ¿no? Atributiva. Pero tengo 3 verboides, ar, a2, ar. En la 3 me dice, señale la alternativa donde hay verboide infinitivo. Aquí dice, no es tan fácil convivir, aquí está, convivir. Ahí lo tienes, convivir. Profe, y la C, el atardecer es sustantivo. ¿Sí? No lo cuento. Eh, profe, muerto. Muerto es un participio. Profe, y salvar te dice donde la acción, donde aparece el verbo en infinitivo. En infinitivo dice, el personaje quedó muerto después de salvar a todos. En este caso está cumpliendo una función, o se está relacionando con una función de perífrasis. Es una función de perífrasis, ¿no? Entonces no, perdón, una función de, ay, verbal, es una función verbal. Entonces, en cambio, en la primera, convivir en pareja no es fácil. Este convivir está cumpliendo una función sustantiva directamente. En la segunda, en la última no, pero en la de convivir sí, porque es convivir en pareja es el sujeto. No es tan fácil ese predicado. Convivir es el núcleo. Entonces, por eso allí está recayendo la acción. En el caso de la 4 me dice el participio cumple función de adjetivo. ¿En cuál de ellas el participio cumple función de adjetivo? En la A. Dice, nos ha pedido el contrato anulado. Contrato es sustantivo, anulado es adjetivo. Mira, aquí sí se está utilizando correctamente. Aquí utilizo como función adjetiva. Profe, el cuarto fue pintado. Fue pintado. Pintado está cumpliendo una función atributiva. No adjetiva, sino atributiva. No directamente en la oración. Ha comenzado. Comenzado, función de verbo principal. No función adjetiva directamente. Igual, fue presentado, función, en este caso, ¿no? Del verbo ser, función atributiva. Ha comprado, función de verbo principal. Solamente en la A cumple función de adjetivo. En la 5 me dice, marca la oración que presenta perífrasis verbal cuyo verbo principal, ¿sí? Cuyo verbo principal es un infinitivo. Aquí la clave es la de Stacy y Steven tienen que estudiar. Tienen verbo auxiliar que nexo estudiar, infinitivo. ¿Sí? Ahí lo tienes. En la 6 me dice, señala la alternativa donde el gerundio se ha usado correctamente. Dice, reflexionando más, disiparás tus inconvenientes. Reflexionando es una acción anterior.
Recuerda que el gerundio sí puede cumplir una acción anterior, reflexionando más y si para tus convenientes. ¿Sí? Esta acción sí puede cumplir. ¿Ya? Esta acción sí puede cumplir. En el caso de la 7 me pide el participio función adjetivo igual que en el caso anterior. Dice arreglando las pistas deterioradas, pistas sustantivos deterioradas adjetivos. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Han enviado es verbo, han estudiado es verbo, han devuelto igual verbo. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Ahí lo tenemos. En el caso de la 8 me piden uso correcto del gerundio, la clave es la C, se acercó mirándolo con indiferencia, está haciendo las dos acciones a la vez, se acerca y lo mira con indiferencia. Es una acción de simultaneidad, ¿sí? Una acción de simultaneidad. En el caso de la 9, te dice donde aparece en verbo infinitivo, la señal alternativa donde aparece un verbo en infinitivo. Redactar, aquí está, redactar un ensayo es difícil, redactar. Aquí lo tengo, está cumpliendo la función, justamente, una función de acción, pero es un núcleo del sujeto. Sí, es una acción, pues, importante dentro de una oración. Y la 10 me dice, marca la alternativa donde el gerundio ha sido empleado incorrectamente, el orador siendo corto fascinó. El orador que fue corto o que es corto, fascinó. ¿Sí? Porque no puede cumplir esta acción. Siendo corto, no, fascinó, no. Que es corto. ¿Sí? Porque le estamos dando una acción adjetiva y no lo cumple. No cumple esta acción adjetiva. Recuerda, son 10 para la clase y 10 que quedan para que tú practiques. ¿Sí? Aquí están las claves de las otras 10. A ver, ¿cómo van en su evaluación? Mira, hasta ahora solo van 40. Uy, si les ha chocado mucho el gerundio, ¿ah? Por ejemplo, la primera dice, hay muchos que han marcado en la primera, a ver, ¿cuál han marcado en la primera más? La E. La E han marcado varios en la primera. Dice, voy a hojear tus libros. Hojear sin H. Hojear sin H. ¿Seguros? Hojear sin H. Voy a hojear tus libros. Claro, cuando haces referencia a pasar las hojas. Hojas. Hace referencia a pasar las hojas. Tú ojeas cuando miras a tu alrededor. Pero cuando haces referencia a un libro, una revista, es con H porque estás pasando las hojas. Ese es ojear. ¿Mm? Varios han marcado justamente esa. En la 2 me han marcado, a ver, en la 2 me han marcado la C. Un montón me han marcado la C, que es la 1 y la 3. Dice, identificó a los policías corriendo detrás de ellos. ¿Policías qué es? ¿No es sustantivo? Identificó a los policías corriendo detrás de ellos. Recuerda, 1, corriendo, no es una acción posterior, o incluso lo puedes tomar como una acción adjetiva. Sí, así es. Otro, identificó a los policías corriendo. Yo te pregunto, ¿puede hacer una acción de posterioridad el gerundio? Yo identifico al policía y corro detrás de él. ¿Puede hacer una acción de posterioridad? ¿Puede? ¿No sería identificó al policía y corrió detrás de ellos? ¿No sería así? ¿Mm? Y en la 3, y en la 3, yo te tenía fe, aún te tengo fe. Sé que todavía los demás lo pueden hacer. En la 3 me están marcando varios la B. La B me dice, recuerda, te estoy diciendo que cuando tiene función verbal es que sea verbo principal. Si yo te digo encontró desmayado al gato, ¿sí? Encontró desmayado al gato, encontró es el verbo y desmayado es la acción, porque yo te pregunto, ¿cómo encontró al gato? Y la respuesta es desmayado. Aquí está cumpliendo una función, ¿sí? ¿Cómo encontró al gato? Porque es a él hacia el que lo encontró, al gato es el objeto directo. Desmayado es el complemento predicativo objetivo. Yo no te estoy pidiendo el complemento predicativo objetivo, te estoy pidiendo el verbo principal, porque te dice que tiene un valor verbal, verbo principal. Eso es lo que te estoy pidiendo yo, verbo principal. Eso te pido yo, verbo principal. Ya sabes, para que sea verbo principal tiene que haber
o un verbo auxiliar y luego el verbo principal. Entonces, la B no sería. Si me sigues marcando la B como veo, la B no es. ¿Sí? La B no es. Ten en cuenta todo eso dentro de las oraciones. ¿Ya? Tengan en cuenta todo eso.